es el principal ion intracelular, ¿no es cierto? Este es interesante, esta es una gráfica sencilla que nos permite darnos cuenta de que el potasio es el principal ion intracelular. Mira, dentro de las células hay casi 3.500 miliequivalentes de potasio y fuera de las células 70 miliequivalentes de potasio. O sea, el potasio es el principal ion intracelular, ¿no es cierto? ¿Y dónde está depositado? Principalmente en el músculo. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente gráfica, ¿no? ¿Dónde se deposita? ¿Dónde se almacena? Acá se va a ver, ¿no? Estos son los sitios donde se almacena el potasio y prácticamente la mayoría de potasio va a estar dentro del músculo. Una parte en los glóbulos rojos, en el hígado, el hueso, pero básicamente la mayoría está en el músculo, ¿no? Igual el potasio, igualmente que el sodio y que el agua, va a tener un equilibrio entre lo que ingresa de potasio y lo que sale de potasio. Porque si lo que ingresa es más de lo que sale, va a haber hipercalemia. Y si lo que sale es más de lo que ingresa, va a haber hipocalemia, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esto tiene que estar en un equilibrio. Más o menos el promedio es de 40 a 100 milicorrientes por día de ingreso, mientras que hay dos fuentes de pérdida de potasio, dos posibilidades, dos rutas de pérdida de potasio. O se pierde por las heces un poquito o por la orina. Por las heces aumenta la pérdida de potasio cuando hay diarreas. Y la diarrea es una causa de hipocalemia. Esto es en las heces normales, o sea, cuando las deposiciones no son diarreicas se pierde poquito potasio, pero cuando las deposiciones se convierten en diarreicas, ahí hay un aumento de potasio, ¿no? Entonces, volvemos a decir lo mismo, ¿no? O sea, esto tiene que tener un equilibrio entre el extra y el intracelular, y acá está más o menos el promedio de la pérdida urinaria y digestiva, ¿no? Esto ya lo hemos comentado, ¿eh? Es importantísimo el potasio para los procesos enzimáticos, ¿no? Para el crecimiento celular, tisular también, y por toda la actividad eléctrica de las membranas. Hay una relación entre el potasio y las proteínas. Los niños desnutridos que tienen la cantidad de proteínas disminuidas cursan con hipocalemia, ¿no? Hay una relación directa de eso. Este es un gráfico que solamente les digo una cosa interesante. Acuérdense que aquí hay el efecto de la hormona antidiurética. Esto es una gráfica recogida de la gráfica al principio de la clase maratónica del día, la primera gráfica donde hablaba de la hormona antidiurética, perdón, la aldosterona. La aldosterona actúa aquí y lo que va a hacer es reabsorber sodio y eliminar potasio e hidrogenio. No sé si acá tiene, déjenme ponerle para que vamos a insertar texto, ¿dónde está? Ahí se cuadra. Aldosterona, para que no se me pierda. Después están diciendo no hemos entendido. En fin. Esto lo vamos a poner de otro color. Acá. Y esto lo vamos a poner del mismo color. ¿Se entiende así para que no se me pierda? Y esto es el sobre. ¿Está bien? La aldosterona va a retener sodio y va a eliminar potasio e hidrogeniones. Más claro no puede estar. Los factores que regulan el potasio a nivel renal es la ingesta de potasio, mientras más ingerimos, más se va a eliminar. La tasa de excreción de sodio, hay una relación en la excreción de sodio con la de potasio, la aldosterona y la excreción de hidrogeniones. Cuando el organismo
tiene necesidad de eliminar hidrogeniones, va a eliminar también potasio, por ese mecanismo de la pesado, esto debe ser un virus, ¿no? ¿Qué? Ya, pues, por cómo se produce la hipocalemia, ¿no? La hipocalemia, ¿cómo se produce? Se produce por pérdidas digestivas. Una causa frecuente son las diarreas, la fístula, la ileostomía, ¿no? Esta es importante que se acuerden. Pérdidas renales, los diuréticos, la nefropatía perdedora de potasio, ¿no? Acá pues, sucede lo contrario. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el hiperaldosteronismo producía retención de sodio? ¿No? Acá el hiperaldosteronismo produce eliminación del potasio, ¿no es cierto? Hipocalemia, ¿no? Y también va a eliminar hidrogeniones, por la gráfica que le acabamos de ver, ¿no es cierto? ¿Están siguiéndome? ¿Sí? Por lo tanto va a haber una alcalosis metabólica. Entonces el hiperaldosteronismo va a producir hipocalemia y alcalosis metabólica, ¿no? Entonces si tuviéramos eso, un caso de hiperaldosteronismo primario, se va a manifestar con hipernatremia, hipocalemia, alcalosis metabólica, ¿no es cierto? Oye, qué pesado esto. La próxima clase a soluciones, ¿no? Por favor, delegado. El delegado el 2 de mayo, ¿no? Sí. El 2 de mayo siempre es el que tienen los delegados, doctor Jara. Sí. La próxima clase cambie de computadora. Una nueva. Ya, entonces, la hipocalemia es cuando hay potasio menos de 3.5 miliequivalentes por litro. Pero hago una pregunta. Si yo tengo 3.2, por ejemplo, o 2.5 o 1.5, ¿es una medida exacta de lo que está pasando? No, ¿por qué? No, porque, a ver, porque el potasio es un ion intracelular y lo que estamos midiendo es los miliequivalentes por litro del extracelular, que nos da una idea aproximada de potasio, de cómo está el potasio. O sea, si en el extracelular está disminuido, imagino que en el intracelular también. Pero no es una correlación tan exacta como el sodio, que yo lo puedo calcular y medir hasta dónde, en qué volumen lo tengo que poner y todo lo que hemos hecho en la clase pasada. ¿Ok? Ya, entonces, las manifestaciones de la hipocalemia básicamente son musculares a nivel de los tres músculos, de los tres tipos de músculos. Uno, manifestaciones musculares como debilidad muscular, astenia, mialgias, o sea, el músculo debilidad, músculo estriado voluntario. De los músculos cardíacos, alteraciones en el electrocardiograma y la contractilidad cardíaca, y de los músculos, de músculo liso del intestino, de hilo paralítico. Acá lo vemos, por aquí debe estar el hilo paralítico, ¿dónde está? Parece intestinal y vesical. Hilo paralítico, o sea, es decir, la hipocalemia altera todos los tipos de músculo que conocemos, ¿no? Incluso, o sea, el estriado, el voluntario, debilidad muscular, mialgias, ¿no? Porque siempre está así, que no tiene fuerza. El músculo cardíaco, alteraciones cardíacas que las vamos a ver ahora. Y el músculo liso del intestino, de los vasos sanguíneos, de las paredes de los vasos sanguíneos, produce vasodilatación, ¿sí? ¿No? La pared vesical, que también es músculo liso, produce básicamente alteraciones sobre los músculos, todos los tipos de músculos del organismo. Ya hemos hablado de la alcalosis metabólica, a la cual se asocia trastornos urinarios, ¿no? No son muy importantes, pero también ahí se menciona. ¿Y cuál es? Eso ya lo hemos comentado, ¿no? Hiporreflexia, debilidad, ilio, parálisis, hipotensión, alteraciones del electrocardiograma, dificultad respiratoria, ¿no? Los niños con cuadro crónico no crecen, retardo en el crecimiento, baja de peso. Y esto para que se entretengan
Tienen ahí para entretenerse todo el fin de semana, ¿no? Pero básicamente lo que quiere decir esto es la importancia del potasio en la orina, ¿no? La importancia del potasio en la orina nos va a decir si hay pérdidas de potasio, por ejemplo aquí, si el potasio en la orina está disminuido, quiere decir que hay pérdidas extrarrenales y hay que ir a estudiar todas las causas por las cuales se pierde. Y si el potasio en la orina está aumentado, hay pérdidas renales y hay que pensar que está ocurriendo un problema de diuréticos o una nefritis. Un poco la lógica del sodio, ¿no? Y esto es interesante. La hipocalemia, que produce trastornos del ritmo cardíaco, ¿no?, va a producir algunas, por ejemplo, estos, 3 alteraciones típicas. La onda U es esta. Se aplana la onda T, ¿no? La onda T aplanada, la vemos acá, debería ser. Esta es la onda T, no se ve muy aplanada, pero te juro que se aplana. Y el segmento es el T deprimido, ¿no? Esas son las 3 alteraciones de la hipocalemia. La onda U, la onda T aplanada y el segmento es el T deprimido. Entonces, si uno quisiera saber, confirmar su hipocalemia, toma un electrocardiograma, ¿no? Lo demás, ahorita voy a explicar lo de la hipercalemia. Entonces, este es un ejercicio más o menos de aplicación, ¿no? Dice, una paciente de 75 años hace un cuadro de diarrea, por lo tanto, ya hemos dicho que la hipocalemia se produce por pérdidas extrarrenales, digestivas, realmente cuando hay diarrea, llega a la emergencia deshidratada, con una presión muy baja, ¿no? Y encuentra una osmolaridad sérica muy alta, ¿no? O sea, le está faltando agua, está comprobando el estado de deshidratación, una hiponatremia y un potasio bajo. ¿Qué diagnóstico tiene esta paciente? Está deshidratada, está hipocalémica, ¿no? Y acá la siguiente pregunta es, si el paciente hace debilidad muscular severa y dificultad respiratoria, ¿cuál es el diagnóstico? Hipocalemia, ¿no? ¿Y por qué había dificultad respiratoria? ¿Por qué? Por los músculos, ¿no es cierto? Hemos dicho que el potasio, principalmente la hipocalemia, va a alterar los músculos voluntarios, los involuntarios, todos los músculos del cuerpo. Mientras más severa, peor todavía, ¿no? Ya, esta es la hipercalemia, ¿no? La hipercalemia, es interesante esto. Yo les voy a contar una historia, ¿no? A ver, una vez me van a decir qué ha podido pasar, ¿no? No se me ha olvidado ninguno después en la segunda parte. Creo que los chicos que han entrado los han despertado. Seguramente les ha venido a cobrar. Porque la mejor forma que a uno le despierten es, si a mí me llega un cobro por internet, se me pasó el sueño, ¿no? Ya, ok. Una vez yo me accidenté, estaba en la camilla, todos huesos rotos, todo así, y fui a mi hospital, pero no dije que era médico porque estaba muy mal vestida. Me había caído de 3 metros y tenía una ropa como un buzo viejo, parecía que me habían recogido en la esquina, ¿no? Entonces entré, me atendieron, me pusieron en la camilla y yo iba, como estaba lúcida, iba soltando la información a poquitos, ¿no? Entonces viene una técnica, no sabía por supuesto que, y me saca sangre y regresa como a la hora y me dice, ¿usted se siente bien? Sí. Le voy a repetir el potasio. Entonces le digo, pero no, tampoco le dije que era médico. ¿Por qué? Porque tiene hipercalemia, tiene 7.5. 7.5 me iba a dar un paro en ese momento, o sea, iba a hacer una arritmia cardíaca y tal. Y entonces, tampoco, la técnica bien prudente, ¿no? Pensaba que no era médico, me dijo, sí, entonces yo en ese momento dije, uy, he hecho rhabdomiolisis, se ha roto los músculos, ha salido el potasio. No, ya me imaginé, ¿no? Cuando en eso se fue y después dije, no, debe ser un error de laboratorio. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué pasó? A la hora que sacan la sangre, los glóbulos rojos tienen potasio, como hemos presentado en su gráfica. Si la sangre se hemoliza, o sea, si la muestra se hemoliza, la centrifugan
y los glóbulos rojos caen abajo como un coágulo y queda el plasma y ahí miden el potasio. Pero, ¿qué pasa si se hemolisan? Sale el potasio de los glóbulos rojos y miden en el plasma que está metido el potasio, mide el potasio. Entonces me volví a tomar, felizmente apareció la chica como una hora y me dijo, no, ya su potasio está normal. Se había hemolizado la muestra. Yo ya había hecho varios diagnósticos diferenciales. Entonces, esto es la pseudo-hipercalemia, ¿no? Hemólisis, ¿no? O sea, entonces, si todo es verdad, o sea, si no hay hemólisis, que es la principal causa, entonces la hipocalemia es de verdad, ¿no? Es una emergencia, por acaso. Si tiene hipercalemia hay que tratarlo ya, porque si no... Entonces, ¿cuál es la causa de hipercalemia? Insuficiencia renal aguda y crónica, ¿no? Una acidosis severa. ¿Por qué una acidosis? Porque, a ver, en la acidosis metabólica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que lo que está en exceso. Lo que está en exceso, ¿qué es? Los hidrogeniones, ¿no es cierto? Entonces, los hidrogeniones van a, por un efecto de equilibrio del medio interno, van a entrar a la célula, a los buffers intracelulares y van a ser intercambiados por el potasio que va a salir de la célula. Y entonces va a haber una hipercalemia solo asociada a la acidosis metabólica severa, no cualquier acidosis metabólica. Iatrogénica, si yo doy diuréticos ahorrados de potasio, si yo uso medicamentos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, al final de todo se va a inhibir la aldosterona, y como está inhibida la aldosterona, no va a haber quien excrete potasio, y entonces hace hipercalemia. Y el hipoaldosteronismo, porque no hay aldosterona, no hay quien elimine potasio, ¿no? Son las causas de hipercalemia. La causa más frecuente es esta de acá, la insuficiencia renal aguda o crónica, ¿no? Uy, qué pesado. ¿Quiere otra computadora, por favor? Ya, entonces la hiperpotasemia también da problemas musculares, también da problemas de arritmias cardíacas, que lo vamos a ver. Básicamente es parálisis, paro respiratorio, hipotensión, arritmias, paro cardiocirculatorio. Estas son las más importantes. O sea, si uno tiene, esto es una emergencia médica, y lo más probable es que si no corregimos rápido haya una arritmia y un paro cardíaco. Entonces la hipercalemia, siempre uno se asusta como estos pacientes. Eso ya lo hemos comentado. Y aquí para comentarles esto, ¿no? Esta es la onda T picuda, ¿no? La onda P plana, que no se ve acá, el QRS ancho, ¿no? Son las... Y acá es una gráfica bien bonita de cómo van aumentándose los hallazgos electrocardiográficos conforme el potasio va aumentando más, ¿no? Obviamente más de 9 hay una taquicardia ventricular y se murió el paciente. Por eso tener una hipercalemia siempre hay que tratarlo, ¿no? Sí. No es el tema de ahora, pero es una emergencia médica, ¿no? Porque puede haber una arritmia cardíaca y muerte, ¿no? Cardíaca y músculos esqueléticos, ¿no? Un paciente hipertenso, diabético, con hemodiálisis hace una arritmia ventricular y a los siguientes minutos hace paro cardíaco. ¿Qué diagnóstico tiene? Hipercalemia. Tiene hemodiálisis, debe ser un paciente ¿no? Muy bien, yo creo que ahí nos quedamos. Hemos hecho un... Ahí están las clases para que las